¿Se oye bien? ¿Se entiende bien? Perfecto. Lo que pretendo hacer en esta conversación es... Lo que pretendo hacer en esta conversación es revelar la existencia de un concepto que yo llamo el fetichismo de la oposición. Este se da cuando ciertos grupos de la oposición persiguen ciertos fines que están condicionados al fracaso por los mismos medios que utilizan. Esto se da por la ilusión del libre albedrío que el sistema utiliza para neutralizar de manera muy sutil distintas formas de oposición. Estas contradicciones se dan debido a que existen condiciones que anteceden coordenadas que anteceden y condicionan al discurso público y político. Son complejas, pero son también muy difusas, de ahí a que parezca que son imperceptibles, pero ahí radica su principal fuerza, su anonimato y su orfandad. En esta presentación quiero hacer 4 cosas. Primero, revelar la existencia de aquello que yo llamo el fetichismo de la oposición, entendiendo fetichismo como aquella desviación del propósito original, no tiene nada que ver con que me gusten los pies grandes. Eso porque el principal objetivo de la oposición debería ser siempre superar y trascender el status quo. En segundo lugar, que estos discursos que se atraviesan en la práctica política, ya sea por tradición, por inercia o por costumbre, son intereses nada inocentes que están al servicio del sistema hegemónico. En tercer lugar, quisiera señalar que estos discursos son lo que yo llamo, y recupero de Mao Zedong, tigres de papel. Y quiero que tengan mucho ojo y recuerden este concepto. Tigres de papel no son ni tan fuertes ni tan poderosos una vez que los sometemos a la más estricta de las críticas. Y cuarto, quiero proponer una manera para evitar caer en el fetichismo de la oposición. Pues comencemos. Para Marx, los hechos, fenómenos o personajes históricos, para él tienden a repetirse siempre de 2 maneras. La primera como tragedia y la segunda como farsa. En ese sentido, yo considero que la oposición también ha atravesado por ese momento. La mayor tragedia de la oposición se llama el campo de concentración nazi Auschwitz-Birkenau. Es la renuncia a la razón, el desdén de la moral, la fragilidad de nuestra psicología de masas. Es demostrar que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es el exterminio políticamente racional de 1,5 millones de personas, hombres, mujeres y niños. Y no hubo barrera cognitiva o práctica para poder decir no. En el periodo de la posguerra, Theodor Adorno reflexionó sobre este fenómeno y dijo, es que es necesario impedir como el principal imperativo de la educación que Auschwitz se vuelva a repetir. Es tan importante que él no creía ni siquiera poder e incluso deber tener que fundamentarla. Decía que es necesario primero revelar cuáles son esos mecanismos psicológicos que sutilmente operan detrás del individuo que lo hacen capaz de ser ejecutor de tales atrocidades. Caído el muro de Berlín, después de una serie de procesos históricos, pareciera que la democracia liberal es el único juego en el pueblo, the only game in town. Sin embargo, lo que hizo de manera perniciosa la democracia liberal fue tratar de acotar todo lo polémico, todo lo distinto, todo lo transgresor, en específicos guetos, acotados en ciertas coordenadas, diferenciables unos entre sí, con una pretensión de mantener control. Sin embargo, ese control y esa garantía de poder saber qué se estaba haciendo y evitar tratar de caer otra vez en el mal y en la tragedia de Auschwitz, esconde un temor, esa veneración al orden, esconde un temor a todo lo que es discontinuo, subversivo, contestatario, batallador. En ese sentido, la democracia liberal baila con la oposición, sí y solo sí se cumplen 3 condiciones, el tango de la hegemonía. Primero, para que la democracia liberal pueda bailar con la oposición, es necesario que se cumpla el tabú del objeto. No se puede hablar de cualquier cosa. En segundo lugar, es necesario que se cumpla el ritual de la circunstancia. No se puede hablar de cualquier cosa en cualquier lugar. Y tercero, el derecho de exclusión o privilegio de quien habla. No se puede hablar de cualquier cosa en cualquier lugar y no lo puede hacer cualquier persona. En este sentido, la oposición se convierte en el agente de cambio que se necesita para que todo permanezca igual. ¿Qué poder le queda? Pero antes de poder responder eso, tenemos que entender qué es el poder.
El poder comúnmente está asociado a las instituciones del Estado, a su desplegado coercitivo, la medida en la que podemos agarrar a alguien a toletazos y decirle no. Sin embargo, eso es un error. Considerar que el poder está como causa y origen en las estructuras formales, institucionales del orden político, es un error. Es efecto de prácticas discursivas que operan por detrás. ¿Sí? ¿Estamos bien? En ese sentido, el poder no solamente coerciona, impone o somete, sino que también, entendido como una estrategia, no como una propiedad, continua, discontinua, en el que responde más a un modelo de batalla a que el de conquista o el de traspaso de un negocio, es que el poder también posibilita, faculta, facilita, de ahí a que sea tan seductor. ¿Cómo lo usa y cómo es que esto deriva en el fetichismo en la oposición? Pues porque existen ciertos mecanismos psicológicos que el poder bien aprovecha, principalmente la ilusión del libre albedrío. Se nos hace creer que ante el abanico y el desplegado de opciones, las 101 distintas formas que hay para manifestarse son a su vez 101 formas distintas de dominio. Nosotros elegimos lo que el sistema mismo quiere que elijamos sin ninguna coerción exterior. Y lo explico de la siguiente manera. Pensemos en la fábula de las uvas amargas. Si no se la saben, se las cuento. Hay una zorra que quiere tirar de lo alto de un árbol unas uvas que busca conseguir. Golpea el árbol, lo sacude, lo mueve, está constantemente buscando que estas uvas se caigan. Y ante la imposibilidad de que estas uvas caigan, se retira la zorra muy indignada y dice, va, al cabo que ni las quería. Lo que está revelando aquí es que hay una trampa de la racionalidad que nos hace adaptar nuestras preferencias a nuestras posibilidades. Queremos lo que podemos, porque somos aversos a la frustración. Estos ejemplos se materializan particularmente en distintas formas de oposición, que aquí yo quisiera señalar, para que vean que esta teorización no es simplemente un éter en el discurso, sino que realmente hay consecuencias prácticas de ello. La oposición fetichizada que participa del discurso hegemónico está condicionada a fracasar porque los medios que utiliza, que supone elegir libremente, están a su favor, a su vez, de la estructura hegemónica que quiere cambiar. Primer ejemplo, yo creo que podrá ser conocido para todos, es la Organización Feminista Internacional Femen. Femen busca, en sus fines, la emancipación de la mujer y retirar del yugo de la hegemonía la consideración de la mujer como un objeto de deseo. Sin embargo, los medios utilizados para alcanzar este fin están condicionados al fracaso porque sus medios son utilizar de la misma manera la objetivización que se hace de la mujer, porque se reconoce implícitamente que el mercado espectador es machista y por eso es que la viralización de su protesta tendrá eco al presentarse con pechos desnudos. Ese es el fetichismo de la oposición. En segundo lugar, nuestro personaje latinoamericanista favorito, Nicolás Maduro. No sé si saben, pero Nicolás Maduro decretó la semana pasada que la Navidad ha empezado desde noviembre. Ahora, eso no está mal. Digo, qué padre que todos podamos vivir 2 meses de Navidad. Pero si lo vemos en un sentido muy estricto, este trastocamiento de la dimensión simbólica de la política lo hicieron también los franceses, lo hicieron también los rusos. Ellos siendo tan radicales que no nada más cuestionaron, los franceses en la revolución, no nada más trastocaron el orden político, es decir, ya somos ciudadanos frente al rey. No nada más eso, trastocaron incluso la dimensión simbólica al cuestionar incluso el calendario. Crearon una semana de 10 días con diferentes meses y buscaron realmente ser radicales en ese sentido. Sin embargo, lo que hace Maduro es una vacilada. Lo que sucede es que él utiliza un fin o busca un fin, que es el trastocamiento del valor simbólica de la política, utilizando como medio, para una revolución socialista, la fecha más importante de una religión que además está asociada con el consumismo internacional yanqui, al cual pretende él emancipar a su pueblo. A su vez, otro ejemplo del fetichismo de la oposición. Y también el movimiento LGBTTIQQ2SA. El movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer questioning to spirit, intersexual, ya lo dije, and allies, tiene un problema también. Lo que han tratado de hacer es normalizar la presencia de
personas con diferentes preferencias sexuales y equiparar derechos en la igualdad de condiciones. La resignificación que están haciendo de conceptos como género, que entendemos que es un constructo social que va más allá de la limitante biológica entre hombre y mujer, lo que pasa es que su aplicación práctica pasa otra vez por una agenda heteronormada, es decir, la aplicación práctica de esta resignificación sigue tomando como punto de partida la división entre hombres y mujeres. Esa es la gran farsa de la oposición, que si bien con la tragedia era necesario establecer nuevas barreras cognitivas y prácticas para poder superar y trascender ese status quo, lo que ahora sucede, y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención, es que el fetichismo de la oposición no nada más está condicionado al fracaso, pero también es cómplice, muy cómodo de las estructuras del poder, porque las barreras cognitivas y prácticas que ahora se han construido sirven para negar y bloquear a los diferentes intentos de resistencia al poder hegemónico. Se nos dice, hay formas, hay lugares, hay tiempos para que la protesta pueda ser llevada a cabo. Y esto se da atravesando cualquier clivaje ideológico que ustedes consideren en la oposición. Se determina otra vez que no se puede hablar de todo en el mismo lugar, no se puede hablar de todo de cualquier manera y no lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué hacer? Primero, entender y reducir y quitar ya de nuestro imaginario esta supuesta soberanía de que el sujeto es un ser libre. Mentira, el sujeto está condicionado y como tal lo dice, sujetado a cadenas y prohibiciones culturalmente aceptadas. El sujeto es un ser constituido, no constituyente, y participa dentro de la dinámica de lo social que termina por ser contraproducente por más que consciente o inconscientemente se quiera cambiarlo. Pues, ¿qué hacer? Primero, asistir a TED Talks como estas, en las que alguien podrá participar y decirles, miren, sucede esto, y empezar a tratar de provocar un poco la discusión. Pero más allá de eso, realmente tenemos que entender cuál es la naturaleza del dominio para poder emprender realmente un proyecto emancipador. Evitar que sea el agente de cambio para que todo permanezca igual. Y solamente hasta que entendamos eso, podemos realmente procurar ese proyecto. Pero lo que le estoy pidiendo es muy complicado, porque sería hacer pasar a las estructuras que ya están muy cómodamente organizadas, que dejen de ser la pluma negra, la pluma roja, que solamente corrige y acota los designios del poder, y pasen a ser la pluma negra, aquella que ejecuta y delinea ya verdaderamente lo divergente, lo distinto. Pues otra vez, ¿qué hacer? Recordemos en 1956, una declaración de Mao Zedong, y aquí regreso con un concepto con el que empezamos. Cuando se le preguntó qué opinaba sobre el imperialismo internacional, él contestó que esto es solamente un tigre de papel, no es tan fuerte ni tan poderoso porque no resiste ni el viento ni la lluvia. En ese sentido, y esa declaración nos sirve mucho para aproximarnos al actual fenómeno social que nos enfrentamos. Hoy por hoy tenemos tigres de papel. ¿Quiénes son? Los partidos políticos, con su monopolio de la representación, las universidades, que más que centros de emancipación son centros de adiestramiento, la sociedad civil, de contrato, de pose, de simulación y de cóctel, o los movimientos sociales, que replican al interior las mismas estructuras de dominio que al exterior pregonan querer combatir. Y esto es muy importante, porque si tomamos en cuenta de que esto es posible solamente porque nosotros estamos consciente o inconscientemente participando de esta narrativa, la verdad absoluta ya no tiene lugar. La verdad con mayúscula platónica ya no existe. Y no es la realidad la que está esperando a ser hablada. Somos nosotros los que hablamos. Y es ahí donde nosotros podemos entender que la realidad pasa por su misma configuración. Señalarlos así es tan importante, que señalar que en el discurso nosotros construimos nuestra propia forma de realidad, es muy importante porque recordemos que no es hasta que se pronuncia fiat lux que la luz se hace. Solamente hasta que nosotros estemos conscientes sobre cuáles son estos mecanismos de dominación, es que podremos superar y trascenderlos. Ahora bien, una vez hecho eso, ya podemos hacer muchas cosas, muy transgresoras, que por lo general no son consideradas así. Exhibir, señalar, marcar, protestar en contra de ello y poder decir que el emperador está desnudo, resulta mucho más transgresor de lo que muchos puedan pensar. En este sentido,
los tigres de papel y la configuración que nosotros hacemos en nuestra realidad, en el discurso, debe reconocer estas formas de dominio, estas formas de control. Mi nombre es Antonio y he participado durante mucho tiempo en diferentes actividades sociales y políticas que me han permitido tener esta experiencia, que ahora, dando un paso para atrás, reflexiono para poder delinear frente a ustedes y para todos los demás un mejor futuro que pueda realmente alcanzar una sociedad más libre, más justa y más próspera. Que al cabo que los que dicen que no se puede son tigres de papel. Muchas gracias.